La oración no solamente busca transformar tus circunstancias, primero transforma silenciosamente el corazón de aquel quien busca permanecer en Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro estudio, a nuestra comunidad en estudio, capítulo 7 de esta temporada. ¿Cómo están, Cristian, Dani? Muy bien, ¿cómo está Brian? Muy bien. Hola, Dani. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy Todo bien. bien, gracias a Felices. Dios. Viento en popa. No sé si en Chile y Argentina tienen esa frase. También. Sí. Es un poco antigua, digamos. Nosotros los generación Z no la usamos, pero bueno, te entendemos. Sí, gracias, generación. Wow. Bueno, en México creo que no pasan las generaciones. O nos quedamos atorados en el tiempo, no lo sé, pero viento en popa, o sea que vamos al 100. Vamos avanzando, felices, porque ya casi estamos a mitad del año. Parte de mí se encuentra como preocupado porque ya pasó la mitad del año. O sea, 2026 ha estado corriendo, o sea, estamos en mayo. Y feliz por los 6 meses que vienen por delante, ¿no? Todavía muchos retos. Sí. ¿Cómo se han sentido en esta primera parte del año? Yo muy bien. Felices ahí el tiempo se ha pasado muy rápido, ¿no? Ahora con mi esposa ahí embarazada, ¿no? Los que no saben ahí... Exclusiva. La buena noticia. La buena noticia. Felicidades. Dice que ahora ya empezaba a dormir, que la Sofi estaba... Ya estábamos ya encaminados. Y otra vez. Y viene de nuevo el ciclo. Pero bien, felices ahí con todo lo que se viene, ¿no? Y no, ha sido un lindo año. No sé si ustedes, pero a diferencia del año pasado, creo que han estado días... Sí calurosos, pero un poquito de repente las mañanas o las tardes se siente menos el calor aquí, así que ha estado bueno. Todavía esto es... Todavía. Ya viene. Yo creo que es el embarazo. Ya va a venir. Bueno, esta semana retomamos el tema de la oración. La semana pasada estábamos viendo qué tiene que ver conmigo la oración, en mis beneficios, yo como guerrero de oración, etcétera. Pero ahora vamos a meternos en los elementos de la oración, algunos ejemplos específicos en situaciones específicas de la oración. Sin embargo, no me gustaría partir el día de hoy sin iniciar con nuestro texto para memorizar. Salmo 62:8 dice: pueblos esperen en él en todo tiempo, derramen ante él su corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Amén. Interesante que la escuela sabática empieza a mencionarnos desde el versículo que probablemente la oración caiga bien después de un momento de crisis o caiga bien en un momento de necesidad. Y esto lo vamos a ir debatiendo, yo creo que conforme vayan pasando los minutos del día de hoy, cómo nuestra actitud cambia con respecto a la situación. A veces cuando estamos felices se nos olvida la oración, cuando estamos necesitados, y a veces ni siquiera es la primera opción, pero viene la oración en su momento. Entonces, de las primeras partes que nos menciona la escuela sabática en esta semana, nos empieza a cuestionar sobre nuestra realidad. Y de la perspectiva de los números a veces me gusta mucho, que generalmente no siempre aplica en todo, pero cuando nosotros somos honestos podemos ver nuestra realidad. Tengo este ejemplo de que a veces como personas al analizarnos y nos autoengañamos decimos, mi vida espiritual o mi vida de oración está en un 6, cuando realmente estoy en un 4. Y si yo me autopercibo con un 6, para llegar al 10 solo avanzo 4, pero realmente como estoy en un 4 y solo avancé 4, pues me quedé en un 8. Entonces, la primera parte de la escuela sabática nos cuestiona, nos invita, nos lleva y nos conduce a eso, a cómo está mi vida de oración, con qué frecuencia oro, cuánto fervor le meto, con qué expectativas me voy hacia la oración, si oro diario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, analizando esa introducción en la vida de Elías, ¿cómo podemos ver ese altibajo en el cambio de actitud de Elías? Porque viene Elías de un momento en el que Dios triunfa, viene la respuesta, el fuego que desciende, son exterminados los profetas de Baal a espada, y entonces viene la amenaza de Jezabel, ¿y qué le pasa a Elías? Se va para abajo, ¿no? Sí, creo que tomando la experiencia de Elías y en mi vida personal también, creo que uno de los factores interesantes de aquí tiene que ver con que a veces nosotros solo pensamos en Dios y en las oraciones
en medio del bullicio, ¿no? Del éxito, ¿no? Y eso era lo que le pasa a Elías, ¿no? Él estaba en medio de ese bullicio, en medio del ruido, los profetas de Baal ahí gritando, coreando, ¿no? Y entonces él ora a Dios y recibe esa respuesta tremenda, así, magnífica, casi como una cosa, decir, como la apertura de un mundial, digamos, ¿no? O la apertura de un juego olímpico, ¿no? O un halftime show. El halftime del Super Bowl. Claro, bueno, una cosa así claro, monstruosa, ¿no? Sí. Claro, el poder de Dios manifestado en su potencia máxima, ¿no? Pero después, cuando él ahora queda en la quietud, y baja, digamos, al llano o a la realidad cotidiana, muchas veces nos sucede eso, ¿no? Cuando estamos allí en los silencios de nuestra casa, de nuestra habitación, el enemigo comienza a trabajar en la mente de una manera significativa, ¿no? Uh-huh. Y nos empieza a hablar y nos empieza a decir, bueno, pero al final... imagínense que esto es de un día para el otro, ¿no? Eso es lo que a mí más me llama la atención. ¿Qué tiene que ocurrir en ese momento de inflexión, ¿no? Eufóricamente un día y al otro día deprimido, corriendo ahí como un loquito, ¿no? Yo me lo imagino. Estuve en ese lugar también. Usted me dice, pastor, estuviste... Bueno, es un lugar conoce todos los lugares de la Biblia. Es un lugar que a mí me causó mucha... O sea, me gustó muchísimo por el silencio que hay ahí, hacia donde Elías corre, ¿no? Que es el monte Horeb, hacia el monte de Dios. Porque hay una paz tremenda, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde él dice, bueno, te busqué en el fuego y no estabas, te busqué, y dice, finalmente te busqué en el silbo apacible y delicado, ¿no? Y eso es lo que se siente ahí. Es una paz así. Uno escucha el silencio, ¿no? En ese lugar. Entonces, decir, ¿por qué? Tú preguntabas, ¿por qué el cambio, ¿no? De un día para el otro, ¿no? Esos son los altibajos y los vaivenes propios de nuestra vida, ¿no? Hoy de pronto podemos estar con una respuesta de parte de Dios y sentirnos tremendamente escuchados, y al otro día no sentirnos siquiera escuchados por Dios, ¿no? Y tener deseo de morirnos, como Elías lo manifiesta allí en Primera de Reyes, ¿no? Y esto tiene que ver con la oración en medio de la crisis. Yo quería detenerme en el texto uh-huh. que leí, del versículo de memoria, allí en el Salmo 62:8, dice, pueblos esperen en él, ¿no? Y destacar esa palabra, esperen, esperar en Jehová. Los tiempos de Dios son sumamente diferentes a los nuestros, ¿no? Y siempre decimos, 1000 años, ¿cómo es? 1000 años como un día como 1000 años, ¿no? Uh-huh. Así es la diferencia, uh-huh. Dios. Claro. Y nosotros estamos metidos en la eternidad o en el tiempo de Dios. A veces nosotros queremos traer a Dios a nuestro tiempo, ¿no? Cuidado con eso, porque ese es un error teológico enorme, ¿no? Creer que Dios está en nuestra agenda, creer que Dios está en mi tiempo, creer que Dios está en mi historia. No, nosotros estamos en el tiempo de Dios. Nosotros estamos metidos en la historia de Dios, ¿no? Entonces, entender eso y esperar, realizar el ejercicio especial de la espera en la oración, es lo que nos va a significar de pronto decir, siempre vivirlo de la misma manera, ¿no? Es decir, cuando hay éxito, esperar. Cuando no hay éxito y cuando hay fracaso, cuando hay tragedia, esperar también en el Señor, ¿no? Sí. Y eso es lo que va a significar que nosotros podamos vivirlo siempre de la misma forma, ¿no? Claro. Yo creo también que nosotros tenemos que recordar de que no todos los días van a ser días de que descienda fuego del cielo, ¿no? A veces nosotros pensamos, incluso al leer la Biblia, a veces pensamos como que nos enfocamos en los momentos altos, el ¿no? clímax, el clima, el Pentecostés, ¿no? El momentos cuando Pablo se transforma y Dios le habla, pero nos olvidamos que entre medio de los grandes eventos habían a veces gran cantidad de días, años incluso, donde quizás eran años de constancia, años de prisión, muchas veces en el caso de Pablo, en el caso de Elías, o sea, después de estar viviendo algo tremendo, vino un momento de prueba, incluso hasta de depresión, ¿no? Entonces, yo creo que hay tres formas de ver también el tema de la oración. Una es que, claro, cuando estamos en esos días
que Dios viene, nos visita, pareciera ser que Él pasa por nuestra casa, ¿no? Nos mira y como que todo lo sentimos cercano, ¿no? Pero hay otros días en donde el dolor viene y hay dos formas. Yo creo que hay personas que buscan a Dios cuando hay momentos difíciles y hay personas también que buscan o se sienten cerca de Dios en momentos cuando el fuego desciende. Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir una fe que es una fe viva en los lunes por la mañana, en el martes por la mañana, ¿no? Cuando quizás no hay grandes cosas sucediendo, pero saber de que ahí, en medio del silencio, como tú dices, está Dios, ¿no? Siempre yo he pensado, había una canción que estaba componiendo hace mucho tiempo y nunca la terminé, ¿no? Pero siempre me llamaba la atención el sentimiento que uno le da cuando termina tu cumpleaños, por ejemplo. Después de que celebraste cuando niño y están los globos, los regalos, y pasa el día de cumpleaños y el día después. ¿Cómo es el día después? Ese silencio que hay, ya no hay invitados en la casa. O Navidad. Fue una noche bonita, o si algunos la celebran en el día de Navidad, pero después pasa y ¿qué pasa el día después, ¿no? Y yo creo que tenemos que nosotros tener una vida de oración que no solamente se centre en el día donde hay celebración, sino con mayor fuerza en el día después, ¿no? Tres cositas que me vienen a la mente con lo que estaban comentando. Número uno, es una frase que decía el pastor Emer Chacón con respecto que dice que lo molestamos con que siempre anda mencionando los viajes. Pero es verdad, el pastor Emer Chacón nos decía, puedes aprender más en 100 metros de donde ocurrió la historia que en 100 años de la lectura de la historia. Entonces, por eso, aunque hay esa broma entre nosotros, no, pues gracias por compartir, porque al final es una bendición que usted haya ido y compartir estas experiencias, no cualquiera, así que gracias. Número dos, lo que usted mencionaba de que nuestros pensamientos o nuestra visión no es la de Dios. Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es bíblico tal cual que nosotros pues reconozcamos nuestra inferioridad ante la mentalidad divina, ¿no? Con respecto a la humana. Y mencionabas tú eso, Dani, de que pues el día después del evento hay un cantante cristiano, bueno, sí, cristiano, él se autodenomina cristiano, se me fue, es argentino, Ricardo Montaner, que él mencionaba su experiencia o su punto de inflexión cuando él se hizo cristiano, cuando él acepta ser cristiano, que él llenaba estadios y que estaba en los conciertos, y que un día cayó en cuenta de su vacío personal cuando después de toda su gira mundial llegó a su casa vacía, no había nadie. Y él se sintió abrumadísimo. Y dice, ¿y con quién me voy a quedar después de todo este ruido? Se supone que me voy a quedar con Dios. Entonces, él compartía su testimonio acerca de eso y se me hace interesante con lo que comentabas. Y para cerrar este punto, para también saltar a la siguiente sección de cuando la respuesta no llega acerca de la historia de Ana, creo que un punto fundamental en los encuentros, la teofanía, el encuentro de lo divino con lo humano, que eso se permite a través de la oración, también tiene que ver con la preparación física. No sé si les ha pasado, pero en algunos momentos cuando pues, uno va, predica y el Espíritu Santo lo usa, etcétera, al menos a mí me ha pasado que enérgicamente a veces me siento drenado, me siento cansado, me siento como que físicamente no estoy al 100 porque pues en su momento Dios te usó, ¿no? Entonces agota emocionalmente. Sí, te agota emocionalmente y físicamente también. Entonces a veces uno necesita sus minutitos, a veces uno necesita como apartarse tantito para recargar y poder seguir, y más los sábados, ¿no? Entonces me llega a pensar también en la preparación emocional y física que nosotros debiéramos tener en esos momentos en los que estamos viendo el clímax, ¿no? Y eso sucede en los espacios que tú mencionabas, ¿no? Si nosotros en esos espacios de días, semanas o años donde no hay una prominencia tal cual de Dios, si no nos preparamos, creo que pues nos puede suceder mucho lo de Elías, ¿no? Que después de todo eso querernos morir. Bueno, siguiente parte del estudio, Ana, cuando parece no haber respuesta, contexto. Ana, una mujer devota, quería embarazarse, pues estaba ahí el Cana,
la otra esposa de Penina, la otra esposa del Cana, perdón, allí estaban teniendo hijos, ella se estaba quedando como que atrás, pero ella era pues como que la principal, ¿no? Pero pues no estaba correspondiendo y culturalmente si no tenías hijos pues no valías, ¿no? De por sí la figura de la mujer era muy disminuida antiguamente y ahora sin hijos pues como que aún más abajo. Entonces ella va, derrama su corazón a Dios y ¿qué nos encontramos? ¿Qué realidad nos encontramos ahí? Sí, yo creo que es la invitación constante de Dios a esperar en Él, ¿no? Cuando pareciera ser que en el caso de Ana no hay respuesta o hay silencio del otro lado, ¿no? Dios siempre nos oye, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y cuando niño me enseñaron esto de que Dios responde de 3 formas, ¿no? No sé si ustedes le dijeron cómo es, con un sí, o con un no, o con una espera, ¿no? Pero pensar en esto es como, es raro que Dios me diga espera, es como que Dios no me ha respondido todavía. Yo siento que Dios siempre o te dice sí o te dice no, pero ya te responde en el momento que tú oraste, ¿no? Ahora, la paciencia viene de esperar los tiempos de Él, pero no es que Él no te ha respondido todavía, sino que Él te responde, pero quizás no de la manera que tú esperas. Entonces, o sea, perdón, lo que te estás comentando es que el silencio de Dios es una respuesta, claro, y probablemente es un no. Sí, o a veces... O un sí, pero con un tranquilo, tiempo diferido, ¿no? Exacto, no es como, espera, todavía no te voy a responder, ¿me entiendes? Es como yo ya te voy a responder con mi presencia, con lo que estoy trabajando en ti, porque a veces nosotros, cuando no llega lo que nosotros queremos o no llega una respuesta, es como seguimos insistiendo, y es como falta de fe en vez de perseverancia en la oración. Yo creo que Dios nos invita, no sé, es mi punto de vista, no sé cómo ustedes lo ven, pero yo creo que Dios nos invita, y al menos en mi caso es así. A veces cuando oro por algo e insisto en eso, puede tornarse, y bueno, en la historia de Ana, ella derramó su alma y creo que es algo muy, muy hermoso. Pero en el momento que yo derramé mi alma, que yo le entregué la situación a Dios, que yo sé que Dios me escuchó, yo ahora oro para que Dios trabaje en mí de aceptar la respuesta que Él ya me dio. No es que yo le sigo insistiendo, le sigo presentando la misma situación. No sé cómo ustedes lo ven. Coincido, sí. Coincido, pero difiero en algo. O a lo mejor no difiero, sino puede haber otra realidad. O sea, esa es una realidad que muchos vivimos. Puede haber otra realidad. La Biblia también nos muestra en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 18 por ahí, en la historia del rey Ezequías, que él permitió una situación para probar lo que había en el corazón del rey Ezequías. Entonces creo que también el hecho de insistir en el caso de Ana o de muchos que logramos, que insistimos, también tiene que ver que puede Dios estar permitiéndonos a nosotros probar si realmente lo queremos de corazón, como para ver la realidad que existe en el corazón. Entonces creo que puede haber varias realidades en esa insistencia. Sí, la experiencia de la oración es personal. Al final, ¿no? Sí, porque al final el beneficio de la oración no es para Dios, es para el ser humano. Exacto. En la capacidad de derramar el corazón, el sentimiento de tener paz, de confiar en Dios. Porque, claro, por ejemplo, si yo tengo una necesidad laboral, ¿no? O ministerial, y yo vengo con mi jefe, que es el pastor Rizzo, ¿no? Entonces, si yo no tengo la confianza de venir con él, significa que yo no lo respeto como jefe, no lo respeto como autoridad, ¿no? Entonces, al final, el que va a salir perjudicado soy yo. Sí. Entonces, si yo no tengo esta disposición de acercarme o de insistir, tampoco puedo mostrar ese interés. En México dicen el interés tiene pies. Entonces creo que puede haber diferentes realidades ahí. Solo déjame, usando tu mismo ejemplo, explicar. Está bueno esto porque a veces podemos tener diferentes visiones, ¿no? Por ejemplo, si yo me presento a mi jefe y yo le digo, mira, quiero esto, ¿no? Ya los dos dijimos jefe. Sí. Y él me dice... Está pidiendo y él me dice, aumento de sueldo. Claro. No depende de mí. Bueno, no. ¿Quién va a estar sentado a tu diestra y tu siniestra? Aumenta el sueldo a todos. Mejor hagámoslo con... Ahora que vienen las votaciones de los... Hagámoslo con la figura de padre. Del padre. De papá Rizzo. Ya, un padre, ¿ok? Hijo, y tú vas y le dices, mira, quiero esto, ¿no? Y el padre te responde y te dice, mira, confía en mí, yo te voy a dar lo mejor en mis tiempos y todo. Y el otro día, quiero esto. Y el otro día, quiero esto. Y el otro día, quiero esto. ¿Me entiendes? Y la respuesta es, confía en mí. Y al otro día, pero quiero esto. Entonces, ¿hasta qué punto, y aquí quizás le hago la pregunta a nuestro jefe, padre, que dé el veredicto final. ¿Hasta qué punto la oración y la insistencia es perseverancia en la oración que Dios desea?
o desconfianza también, Claro. ¿no? O insistencia en nuestra propia voluntad, ¿no? ¿Qué piensas? Pedid y se os dará. ¿Tú estás hablando siempre del mismo pedido o ir cambiando? Un día pides una cosa, otro día pides otra, otro día pides El mismo otra? pedido, quiero El algo y mismo quiero pedido. algo, e insisto. Yo creo personalmente que no tiene que ver con una falta de fe, sino por una confianza y reiteración. Y encontramos varios ejemplos en la Biblia de eso, ¿no? Esta mujer, dice 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10, que Ana estaba con amargura, hablaba en su corazón, creía que Dios no le estaba dando porque ella era una mujer impía, que era la creencia, y puede ser que sea a veces falta de respuesta. La lección del día lunes nos habla de cuáles son algunos de los motivos a veces por los cuales Dios no responde, ¿sí? Siempre, yo creo que esto tiene que ver con una actitud con la cual nosotros vamos delante de Dios. Si nosotros vamos a Dios como demandantes, como exigiendo, como diciendo, yo me merezco esto, yo me merezco esta respuesta que te estoy, o este pedido que te estoy haciendo, entonces es ahí donde nosotros vamos con una mala actitud, ¿no? Sí. Decir, yo me merezco que mi jefe me dé vacaciones de 2 meses porque he trabajado. Decir, o sea, a veces nosotros pretendemos cosas por un merecimiento solamente, ¿no? Y nosotros tenemos que ir con completa confianza de que lo que le estamos pidiendo, y no está mal insistir, pidan, dice, y el mismo Jesús dijo, ¿no? Orad sin cesar. Cuando esa mujer estaba insistente con algo, decir, se lo voy a conceder porque ha insistido, ¿no? Esa es la respuesta que Dios da en esa parábola que él cuenta, ¿no? Sí. Entonces, no está mal. El asunto es con qué actitud nosotros vamos. Y la actitud tiene que ver con el corazón, ni siquiera con las palabras, porque nosotros podemos ir a Dios, Señor, por favor, tú, que se haga tu voluntad, y frases hechas. Palabras que siempre, pero en el que hay dentro del corazón, ¿no? Claro. En el corazón hay resentimiento, hay amargura, porque decimos, Dios que y no queremos aceptar su voluntad. Y no queremos aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con la actitud del corazón. Y ahí va la honestidad. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que mi punto iba más por eso, lo que tú dices. Logramos cambiarlo Lograron cambiarme, ¿no? Lo bautizamos. No, yo insisto soy insistente en mi punto. Lo único que quiero igual reflexionar es que al final, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? Yo creo que más que Dios querer darnos cosas, Él quiere trabajar en nosotros. Él quiere lograr algo en nosotros a través de la oración, ¿no? Yo lo veo como padre. O sea, más que yo darle un regalo a mi hija o un juguete a mi hija, yo creo que mi propósito máximo que yo tengo como padre de mi hija es que ella logre confiar en mí, que ella incluso logre tomar sus propias decisiones, claro, que ver a ella crecer. Y la oración yo creo que es una herramienta también de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, más que algo que Dios quiere complacernos con cosas, Él quiere trabajar en nosotros para que seamos buenas personas, claro, y personas que confíen en Él, ¿no? Claro. Entonces, creo que por ahí también. El camino a Cristo menciona y dice, Elena de Guay así, dice que la oración no trae a Dios aquí con nosotros, sino que nos eleva a nosotros a Él. Claro. Sí. Entonces, por eso digo lo que tiene que ver con la actitud. Y es un cambio de paradigma y un cambio del corazón nuestro también, ¿no? Sí. Justo con lo que mencionaba usted, Pastor Cristian, nos da el preámbulo al siguiente día, al desmenuzar la oración. Sin embargo, quiero hacer una acotación a lo que mencionabas, porque también estoy de acuerdo con lo que decías, pero creo que aquí es donde entra un poco la psicología intermediana. No quieres quedar mal con ninguno de los dos. No es eso. Es que si hay como te decía, hay dos realidades que no meramente son contrarias, sino son realidades de las personas, claro. Porque creo que también tiene que ver con la personalidad y a lo mejor con el tipo de apego que un ser humano tiene hacia Dios. Por ejemplo, emocionalmente yo tengo un tipo de apego a mis relaciones más ansioso, otros tienen un apego más desordenado, otros más evitativos. Entonces los que tienen este tipo de apego más emocional con Dios, más evitativos, oran y ahí quedó. Y su fe es expresada a través de evitar ese tema porque ya se lo expresaron a Dios. Entonces, alguien que tiene un tipo de apego más ansioso es alguien que constantemente necesita
estar expresándoselo a Dios, compartiéndoselo a Dios, no por exigirle a Dios, sino porque el beneficiado de todo esto, como decía la frase del ángel de White, es que yo me quiero sentir cerca de ti, ¿no? Entonces hay quienes no necesitan repetírselo tanto a Dios para sentirse cerca, y hay quienes sí. Entonces por eso digo que son dos realidades que pueden coexistir, porque somos humanos y somos diferentes, somos programados emocionalmente o mentalmente de diferente manera, ¿no? Entonces vamos ahora a la estructura de la oración. Mateo capítulo 6, Padre nuestro. Versículos 8, 9 en adelante, nos van dando las frases de la oración y recae, de una vez les doy un spoiler alert, en el cómo y la actitud del corazón. Porque ninguna de las dos realidades o más realidades que existan van a funcionar si no vamos con lo que bíblicamente Dios nos muestra en este ejemplo, ¿no? Entonces, inicialmente dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Antes que empieces con la estructura, ¿puedo decir algo Claro, muy breve? no, sí. Para que participen, como hubo un diálogo interesante aquí sobre la insistencia y todo. Escriban Daniel, Brian. No. Escriban quién está con... No. Team Dani, Team Brian. Coméntenos su experiencia en la oración, porque O creo si existen que es bueno. otras realidades. Exactamente, coméntenos eso, dejen sus comentarios porque es comunidad en estudio. Queremos saber también su experiencia en cuanto a esto. Y bueno, No, gracias, creo que es importante. Y le vamos a dar lectura, me comprometo a darle lectura y ahí traerlo el próximo capítulo, traerlo para acá. De hecho, otra acotación, cuando fui en Spring Branch la semana pasada, dos hermanas de ahí me dijeron, oiga pastor, yo sigo la comunidad de estudios de Central del Valle, de ahí de Spring Branch, y me dice, siempre queremos comentar, pero pues nos da penita porque no somos de la comunidad. Le digo, no, la comunidad es digital. Está abierta. Sí, está abierta a quien reciba este link, así que ahora sí, pues, se nos está yendo el tiempo, vamos a cerrar yo creo que con esta parte de la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo. Esta frase, si quieren, vamos a ir partiéndola una a cada uno. Reconoce nuestra relación personal con el Padre de todos. Entonces, al nosotros iniciar nuestra oración reconociéndolo a Él, de qué manera nos relacionamos, entonces podemos dar como que el preámbulo a poder platicar con Él. A lo mejor no como librito vamos a estar siempre Padre nuestro que estás en el cielo, pero sí de la manera en la que tú lo sientes o como tú has definido tu relación con Él, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos que en redes sociales me han seguido, ahí yo simplemente pongo papá y papá le doy, porque para mí es un padre, pero mi manera cariñosa de decirlo es papá, ¿no? Entonces, ahí reconoces mi relación, hijo, padre, padre, hijo. El siguiente. Santificado sea tu nombre, ¿no? Reconocer la santidad de Dios y la magnificencia de Dios, ¿no? Cuando Moisés está allí delante de la zarza ardiendo, ahí estuvimos también con un grupo el año pasado. ¿Con quiénes, perdón? ¿Cuándo? Grupo de 57 miembros aquí de la Iglesia Central del Valle. En ese lugar, Dios le dice, quítate el calzado porque el lugar que estás pisando santo es. No por el espacio en sí, sino porque donde Él está, santifica el lugar, el espacio, ¿no? Si el Señor está en la iglesia, santifica la iglesia. Si el Señor está en tu casa, tu hogar va a ser santificado. Si el Señor está en tu vida, la persona va a ser santificada también, ¿no? Así es. Bueno, el siguiente, venga tu reino. Me encanta porque no es solamente un venga tu reino en el futuro, sino también es ser parte de ese establecimiento del reino aquí y ahora, ¿no? Tú te conviertes, cuando sigues a Jesús, en ciudadano de su reino. Él es tu rey, Él te gobierna. Y es un pedazo de cielo, de reino que viene a través de su iglesia, ¿no? Entonces esto no es solamente esperanza, sino también es participación, ¿no? Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Pues creo que tiene que ver con lo que dialogamos antes. Tiene que ver con reconocer que la voluntad de Él es la que funciona, es la mejor, es la más medida y es la que ha preparado para nosotros. Entonces aquí entra nuestra humillación ante Él. Danos hoy el pan nuestro de cada día, pedir cada día aquellas cosas que necesitamos para poder vivir, pero especialmente a Jesucristo como el pan de vida, ¿no? Amén. Un comentario pequeño sobre eso. El otro día estaba leyendo un libro ahí que hablaba de que en el idioma original, danos hoy el pan de cada día, ¿no? Incluso ese cada día es como un continuo hacia el futuro. Se puede incluso traducir el pan del mañana, dánoslo hoy. Y eso es interesante, que puede ser que también esto sea como un adelanto
esa cena que Jesús nos va a dar en la tierra nueva. Entonces, como hoy podemos tener un adelanto, un anticipo de lo que va a pasar en el futuro. Eso es bonito también. Y bueno, la siguiente: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Es interesante que la oración no es solamente perdóname, sino que es así como yo perdono. Ese es un condicionante, ¿no? Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos, ¿no? Tenemos que nosotros participar del perdón que queremos recibir de Dios también. Aquí lo hace en una traducción en lenguaje actual. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Pide protección y refugio del mal en este mundo. El Salmo 91 es muy conocido por nosotros. Dice ahí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, pues reconociendo que estamos en medio de una guerra espiritual. Entonces, si nos damos cuenta de que cada parte de la oración tiene un propósito final, en esta parte de la oración nos invita a que reconozcamos que esa guerra espiritual que existe no la pasemos por alto, porque estamos en medio de ella, y pues que nosotros elijamos el lado correcto de la historia. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Despojarnos de todo orgullo, de toda avaricia, ¿no? Y reconocer a Dios como el supremo receptor de toda nuestra alabanza, ¿no? Y nuestra gloria. Así es. Amén. Pues bueno, de ahí cuando Jesús nos invita y nos enseña a orar, pues podemos ver que hay alabanzas, hay reconocimiento de su voluntad, la manera en la que nos relacionamos con Él, confesamos la parte de los pedidos, de la gratitud, de someter nuestra voluntad. Porque al final de cuentas, si yo como Brian me acerco a papá, bueno, a Dios, y estoy pide, pero quito pongo de lado todos los demás elementos, pues ahí sí puedo entrar en lo que comentabas, ¿no? En el egoísmo, en simplemente estar recordando y exigiendo a Dios, y no es una oración sana, ni siquiera entra como oración, ¿no? Entra como una exigencia, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen un propósito, los cuales la semana pasada con los chicos de la Escuela Sabática de Inverso, los jóvenes, les pusimos el reto de que hoy, esta noche, el sábado pasado, no se acostaran sin tratar de orar con todos estos elementos. Y acá hay otra segunda invitación a nuestra comunidad digital. Traten de esta noche orar con todos estos elementos y cuéntenos cómo les va, cómo les fue, a ver si pasaron del minuto de oración, porque en algún momento me decían: pastor, oro y a los 30 segundos ya no sé qué decirle a Dios. Y creo que si nosotros podemos aprender estas estrategias de oración. Interesante esto que tú planteas, Brian, que te han dicho los jóvenes, ¿no? Porque a veces la oración, un componente de la oración también es el silencio. También es callarnos y escuchar, ¿sí? ¿No? Y escuchar qué Dios tiene para decir ahí y cómo el Espíritu impresiona en nuestra mente. Y es parte de la oración también. Y estamos orando, decir: Señor, mira, te pido y te planteo esto. Ahora, porque es como que nosotros tendríamos un amigo y le hablamos por teléfono y ese amigo empieza a hablar. Vieron que hay gente así que y uno no puede ni meter siquiera una palabra, ¿no? El otro día hablábamos con Dani, decíamos a veces sí, ajá, sí, claro, y no nos dejan decir más que eso, ¿no? Y a veces nosotros hacemos eso con Dios. Entonces el silencio, o sea, hacer silencio nosotros, es parte de la oración también, ¿no? Así es. Y algo que mi mamá hizo cuando era pequeño, no tan pequeño, ya era un adolescente, puso en un papel como una cierta estructura de la oración, ¿no? Y me ayudó a mí mucho, porque como que estaba en el final del día y me acuerdo, o al principio del día, y miraba eso y decía: voy a pasar por todos estos puntos y voy a orar, y me ayudó muchísimo y me recordaba también, era como un recordatorio. Quizás ahí puede ayudarle a aquel que no tiene mucho el hábito de la oración, tener un recordatorio visual de los pasos, esta estructura que Jesús también enseñó, ¿no? Para hacerlo. Y solo lo aclaro porque probablemente más de uno se le vendrá a la mente: no es cuestión de tener un ídolo en casa con la oración e idolatrar la oración, sino reconocer que aprendemos de diferentes maneras y algunos son más visuales, ¿no? Y se les va a olvidar esto que estamos escuchando ahorita, y pues tenerlo visual es un recordatorio mental. Y otra que ahorita se me vino a la mente con lo que mencionabas, Dani: en Montemorelos, en el retiro de primer año, el primer retiro espiritual que tienen todos los freshmen, los de primer año, se les entrega un librito al inicio del sábado, y el reto es pasar por todos estos estratos de la oración durante todo el día.
Y al finalizar el día, o sea, te dicen, ve y platica con Dios acerca de alabarlo. Y te dan 10, 15 minutos para que lo alabes, ¿no? Así de 15, y te vas así separados, todos separados. Y al final del día te ponen el reto de orar 1 hora completa. Entonces vas como siguiendo todos estos elementos de la oración que aprendiste durante el día para ver si logras cumplir tu hora. Y no es hablar, sino como usted decía ahorita que lo mencionaba, me recordé de esa parte. Algunos se subían a un árbol, al cerrito, cosas así, en un lugar que estaba como que controlado, el ojo de agua, yo creo que lo conocerán. Y ahí pues se ponían a orar. Entonces es muy, muy, muy bonito intentarlo, muy bonito intentarlo. Para el cierre del programa de hoy, hay algunas preguntas relacionadas con la oración. Cosas que surgen en el camino y puntualmente me gustaría escuchar sus opiniones, así que de 20 a 30 segundos para ver si las podemos abarcar. Yo quiero destacar ahí dos. Uno es, ¿por qué orar cuando todo está bien, ¿no? Si todo me está yendo bien. Entonces, y interesante que el autor dice aquí, la autosuficiencia y el orgullo pueden ser algunos de los mayores obstáculos para una sólida vida de oración, ¿no? Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, ¿no? Que creemos que todo lo que tenemos lo tenemos gracias a nosotros, y entonces tampoco es que utilicemos la oración como un salvavidas solamente, es decir, un amuleto, un 911, ¿no? Decir, cuando estoy en problema, entonces ahí llamo a Dios. No, por eso digo la actitud de oración, la vida de oración en todo momento, ¿no? Pero despojarnos de esto. Y el segundo punto que quiero manifestar también es con quién orar. Necesitamos orar solos, ¿no? Tener una vida de oración personal y solitaria, ¿no? También. Pero qué importante es en el vínculo matrimonial orar juntos. Cómo fortalece el matrimonio. Muchos matrimonios fracasan porque no pasan tiempo de oración juntos, ¿no? Entonces, Dios nos da ese hermoso privilegio de traer y de orar juntos como esposos. Traer nuestras preocupaciones juntos, las preocupaciones que tenemos juntos y las preocupaciones que tenemos en forma personal también, pero orar juntos, ¿no? Y orar unos por otros. Yo orando por mi esposa orando por mí, eso fortalece el matrimonio de una manera increíble, ¿no? Así es. Dani, ¿alguna de las preguntas que te gustaría comentar? Sí, también lo que decía el pastor de escuchar, ¿no? La oración es una conversación y a veces se torna en un monólogo, ¿no? Y creo que necesitamos nosotros escuchar más a Dios, ¿no? A través de Dios nos habla de muchas maneras, ¿no? Y hemos estudiado también que una de las grandes formas de que Dios nos habla a través de su palabra escrita. Así que podamos en parte de la oración no solamente hablarle y pedirle cosas, sino escuchar, estar atento a lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Para que se torne una conversación, ¿no? Y lo otro de la fe, aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. No es una fe tan centrada en lo que Dios te quiere dar, sino una fe centrada en la persona de Dios, en que Él existe, que Él es real, que Él es tu Padre, que Él quiere lo mejor siempre para ti. Así que creo que estas dos cosas me llaman la atención y son fundamentales, ¿no? en la oración. Pues muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento, experiencias, puntos de vista, y gracias a Dios por esta oportunidad de Comunidad en Estudio para que todos sigamos creciendo. Solo me gustaría puntualizar para terminar, como cierra el día viernes, el primer párrafo, el primer pensamiento del Camino a Cristo, página 151. Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, gozaríamos mucho más de su presencia. Amén, amén. Que este sea nuestro pensar, dirigir, nuestro punto de inflexión en la vida, ya sea para seguir caminando con Cristo o para empezar a caminar con Él. Dios te está buscando, Dios quiere pasar tiempo contigo, con nosotros, y que la honra y la gloria sea para Él. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Bien. Bendiciones. Bye bye.